Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Como suele suceder, después de haber vivido con una persona durante muchos años de vida matrimonial, resulta que no la conoces en absoluto. Esto ocurre cuando la persona más cercana y amada te golpea con un despreciable golpe aplastante e intenta arrebatarte lo más preciado que te queda, caballeros. La historia de un adulterio y la rendición por ello. Emily y yo nos casamos hace 12 años, pero nuestra historia de amor comenzó cuando teníamos 10 años. Aunque la universidad nunca despertó mi interés, conseguí un trabajo de nivel básico como delineante en Desmond Engineering inmediatamente después de graduarme de la escuela secundaria. Un año después, Emily y yo intercambiamos nuestros votos matrimoniales. Al año siguiente, dimos la bienvenida a nuestras gemelas, Bethany y Brittany, y nos sentimos inmensamente orgullosos. Los primeros años fueron difíciles, pero aprendimos a ser ahorrativos y, eventualmente, la vida mejoró. Todavía trabajaba como delineante, aunque varios grados más arriba que mi posición inicial. Aunque el salario era mejor, las finanzas seguían siendo ajustadas. No obstante, habíamos ahorrado lo suficiente para comprar una casa modesta y poseíamos 2 autos decentes, no completamente nuevos pero tampoco muy antiguos. El sueño de Emily era convertirse en ama de casa, y dado que nuestras finanzas se estabilizaron, nunca tuvo que trabajar. Ambos estábamos en excelente salud y forma física. Emily había ganado algo de peso desde el día de nuestra boda, pero no era significativo. Con poco más de 5 pies de altura, tenía cabello castaño oscuro peinado con flequillo, pareciendo una versión petite de Marie Asmund. En cuanto a mí, seguía siendo el mismo de siempre. Durante la escuela secundaria, jugué como tackle derecho en el equipo de fútbol, así que no era pequeño ni estaba fofo. Hace aproximadamente un año, Billy Martin se trasladó de Lancaster a Reading y consiguió un trabajo en Desmond Engineering como topógrafo. Billy y yo habíamos jugado al fútbol el uno contra el otro en el pasado y congeniamos de inmediato. Se casó con su novia de la escuela secundaria, una pelirroja llamada Luna, que rápidamente se hizo amiga de Emily. Aunque aún no tenían hijos, eran canguros fantásticos. Billy y yo solíamos pasar tiempo juntos cuando no estábamos en el trabajo, lo que proporcionaba un agradable descanso de nuestras esposas. Emily y Luna tenían una rutina similar, saliendo de compras y asistiendo a fiestas y reuniones de clubes. Mientras Billy y yo cuidábamos a nuestras hijas frente al televisor, Luna también había conseguido un trabajo secreto en Gilbert Engineering, ubicado justo fuera de la ciudad. Sin embargo, comencé a notar algunos cambios hace unos 6 meses. Antes, solo se celebraba una reunión de padres al mes, pero ahora parecía que se celebraba semanalmente. A pesar de no tener hijos, Luna acompañaba regularmente a Emily a las reuniones de la Asociación de Padres y Maestros, PTA, por sus siglas en inglés. El número de fiestas de Tupperware y Magic Chef a las que asistían parecía aumentar cada mes, aunque nunca realizaban compras. Incluso se unieron a un club de lectura, pero parecía que nunca encontraban tiempo para leer. Los fines de semana pasaban horas de compras, pero apenas compraban nada. Estas señales de alerta comenzaron a molestarme, pero me abstuve de mencionarle algo a Billy, ya que no parecía darse cuenta de lo que estaba sucediendo. No quería causar problemas si no había nada de qué preocuparse. Una hora después de acostar a nuestras hijas, Emily regresó a casa después de lo que parecía ser una fiesta con cestas. Se duchó antes de que Luna la recogiera, y tan pronto como llegó a casa, se duchó de nuevo. Este comportamiento me pareció inusual. Mientras estaba en la ducha, decidí hacer una rápida revisión de la cesta de la ropa sucia y descubrí un par de ropa interior negra de encaje. Me pareció extraño que alguien llevara ropa interior de encaje negro a una fiesta con cestas. Aunque no tengo la costumbre de revisar la ropa interior de mi esposa, lo hice esa noche y la encontré húmeda y pegajosa. La metí en mi bolsillo. Nunca antes había revisado el bolso o la billetera de mi esposa, pero esa noche sentí la necesidad de hacerlo. Lo único que llamó mi atención fue su teléfono celular.
Parecía que estaba segura de que no husmearía, ya que no había borrado ninguna llamada de la semana pasada. Aunque la mayoría de las llamadas estaban dirigidas a su amiga Luna, también había una cantidad significativa de llamadas entrantes y salientes a KCKH y KW. Aunque no sabía quiénes eran, rápidamente deduje que las letras Ch y W probablemente representaban celular de casa y trabajo. Al revisar su agenda, noté que Luna también tenía 3 números listados, Luna C, Luna H y Luna W. Me impresionó lo eficientemente que mi esposa había organizado su teléfono. Al examinar el número de trabajo de Luna, observé que tenía una extensión. De manera similar, el número para KW era idéntico al de Luna, excepto por una extensión distinta. Me quedó claro que Emily estaba comunicándose con alguien que trabajaba junto a Luna. Además, era evidente que Luna había facilitado la presentación entre Emily y el enigmático K. Gilbert. Dado que la ingeniería era actualmente inaccesible, tomé el teléfono de Emily y marqué el número de KW. Bienvenido, este es el escritorio de Ken Sanders. Actualmente no estoy disponible. Por favor, deje su nombre y número, y devolveré su llamada lo antes posible. Sonó un pitido, y coloqué el teléfono. «Ion, ¿vas a la cama?», preguntó Emily, asomando la cabeza por la puerta. «Estoy a punto de terminar este libro. Me uniré en breve, siempre y cuando no me quede dormido en el sofá», respondí. «Claro, no hay problema», dijo y se fue, pero me esperaba una noche sin dormir. No podía dejar de pensar en lo que había hecho mal y dónde había cometido un error y cómo podría haberlo solucionado. ¡Qué desperdicio tan lamentable de tiempo y energía mental! A pesar de intentar concentrarme en mis responsabilidades actuales, mi mente seguía divagando en lo que podría haber manejado mejor. Me parecía que el tiempo se había detenido y me volvía más y más ansioso. Sin embargo, una cosa estaba clara. No asumiría la responsabilidad de lo que había ocurrido o de lo que estaba por suceder. Los sonidos de mis 2 pequeñas preparando el desayuno me despertaron de mi sueño. Emily las animó a hacerse responsables de sí mismas en lugar de depender de los demás. Era un enfoque correcto para la crianza de nuestros hijos, y gracias a esto, eran independientes. Me estiré y bostecé mientras mi esposa entraba en la habitación. «Ion, deberías apurarte si no quieres llegar tarde al trabajo», me advirtió Emily. «No te preocupes, hoy no iré al trabajo», respondí. «¿Por qué?» «¿Nunca faltas al trabajo?», preguntó ella. «Solo demasiados problemas personales», respondí con un bostezo, dirigiéndome hacia el baño. Una ducha era necesaria. Emily pareció confundida cuando regresé. Para cuando regresé, nuestras hijas ya se habían ido a la escuela. Me serví una taza de café y me senté frente a mi esposa. Ella me miró vacilante, como si esperara algo pero sin estar segura de qué. «Así que, cuéntame sobre tu infidelidad», dije reluctante, rompiendo el silencio. No tenía ganas de dar vueltas al asunto, pero sabía que ella no revelaría todo tan fácilmente. «Seamos francos, Emily. ¿Por qué has estado tan distante últimamente?» «Estoy seguro de que me estás engañando», dije. «¿Estás hablando en serio, Ion? Después de estar casados durante 12 años, ¿por qué siquiera considerarías eso?», respondió, perpleja. «Emily, tengo cosas que hacer hoy, y no estoy interesado en jugar juegos», dije firmemente, sin querer perder más tiempo. «Permíteme preguntarte una vez más. Cuéntame sobre tu affair», exigí. Mi esposa soltó un suspiro exasperado y se inclinó más cerca. «Ion, todo está en tu cabeza». «No hay ninguna aventura», respondió. «Aprecio tu honestidad, pero no puedo agradecértelo, ¿verdad?», respondí. Se recostó en su silla y dio un sorbo a su café, actuando como si hubiera tomado el control de la situación. «¿Puedes responderme algunas preguntas simples?», pregunté.
Claro, Ion. ¿Qué quieres preguntar? Respondió Emily. ¿Por qué asistes a las reuniones de la Asociación de Padres y Maestros, PTA, cada semana cuando la secretaria de la PTA dice que solo tienen reuniones mensuales y tú no has asistido a ninguna en 6 meses? Pregunté. No estoy segura a qué te refieres, respondió, disminuyendo su confianza. Tú y Luna asisten a reuniones de la PTA que no existen todos los martes. ¿Por qué mentir al respecto? Presioné. Emily pareció luchar por un momento antes de ofrecer finalmente una explicación. Ion, quiero disculparme sinceramente por no informarte que Luna y yo íbamos a la noche de mujeres en Rosie's Cantina los martes para las margaritas 2x1. No queríamos que tú y Billy malinterpretaran nuestras intenciones, pero ahora entiendo que fue un error no contarte. En el futuro, nos aseguraremos de informarte sobre nuestros planes, dijo. Emily, aprecio tu intento de cubrirte a ti misma y a tu amiga, pero revisaré para asegurarme de que todo esté en regla. Sé que la Luna confirmará tu falsa historia, pero ¿qué pasa con las demás personas en Rosie's? Continué. Ion, creo que estás reaccionando un poco exageradamente, comenzó ella, pero no la dejé terminar. ¿Asistes a fiestas de Tupperware y otras reuniones sin informarnos, entonces por qué la necesidad de ducharte antes de volver a casa? No se apresuró a responder. Hay muchas mujeres que fuman en esas fiestas, y cuando vuelvo a casa, siempre trato de quitar el olor de mi cabello. No es un problema significativo, Ion. Continué mis preguntas. Tengo curiosidad. ¿Por qué usas ropa interior elegante en estos eventos? Nunca usas cosas tan sexys para mí, excepto en ocasiones especiales. Cada vez que pasas una noche con estas amas de casa, te vistes lo mejor posible. Seguía mintiéndome. No puedo explicar por qué me siento así. Solo quiero sentir que estoy bien vestida cuando salgo a veces. Estaba empezando a cansarme de sus mentiras, y sabía que era hora de poner fin. Estaba enojado, y era justo, y me costaba cada vez más contenerme. Puse las bragas que mi esposa llevaba anoche sobre la mesa. La entrepierna estaba húmeda y cubierta de algo pegajoso cuando llegaste a casa. Sé lo que parece, y estoy seguro de que no es mío. Ni se te ocurra decirme que tienes una infección por hongos, o perderé la paciencia. Emily se retorcía en su asiento, evitando el contacto visual conmigo. Parecía no tener una respuesta rápida. ¿Por qué viniste a casa llevando bragas manchadas de anoche, Emily? Necesito una explicación. Estaba al borde del colapso. Detente, Ion. Suplicó. Basta. No puedo soportarlo más, exclamé. Hemos estado casados por 12 años. ¿Cómo pudiste tratarme así? El flujo constante de mentiras y la negativa a admitir la verdad finalmente me habían llevado al límite. Con toda mi fuerza, lancé mi taza de café medio llena al otro lado de la habitación, rompiendo la parte delantera del horno microondas. Emily no pudo ignorarme más. Nunca había presenciado esa expresión en su rostro, ya que nunca me había visto enojado antes. Inclinándome sobre la mesa, la miré directamente y hablé más alto que antes. ¿Quién diablos es Ken Sanders? Se apartó de la silla y retrocedió hacia el fregadero, tratando de evitarme por última vez. ¿Quién diablos es Ken Sanders? Repetí. Amigo, solo un amigo, respondió, su voz temblorosa. ¿Dormir con él? Me engañaste con él. Mi voz estaba llena de enojo y odio. Sí, lo hice, respondió, y en su voz había claramente miedo. ¿Dormiste con él anoche? Mi voz era como el acero. Sí, lo hice, respondió, su tono apologético. Por favor, Ion, detén esto. Lo siento. Solo por favor, suplicó,
parada junto al fregadero y temblando incontrolablemente. Agarré una taza del gabinete y me serví una taza fresca de café. Mientras me sentaba, sonó el teléfono celular de Emily. Ella me miró nerviosamente antes de contestar. «Esto es de tu amante, Ken». «Creo que sería mejor que contestáramos», dije y presioné el altavoz antes de contestar la llamada. «Buenos días, cariño. Acabo de llegar al trabajo y noté que intentaste llamarme a mi número de oficina anoche. ¿Olvidaste algo en la casa, Emily, o debería decir cariño?» La voz de Ken retumbó desde el teléfono. Deberías haber visto la expresión en el rostro de Emily en ese momento. Estaba parada allí y no sabía qué responder. «Emily, ¿estás ahí? ¿Está todo bien?», preguntó Ken. Ella me miró aterrorizada y asentí para que respondiera. «Ken. Ken», balbuceó. «Mi esposo está aquí. Él sabe sobre nosotros. Tiene el teléfono en altavoz», finalmente admitió. Sin embargo, Ken tampoco respondió. Sintiéndome obligado a liberarlo de la incomodidad, hablé. «Ken, amigo mío, tengo algunas cosas que atender esta mañana, pero prometo visitarte esta tarde. Tal vez deberías poner el 911 en tu marcación rápida», dije antes de finalizar la llamada y guardar el teléfono en mi bolsillo. Emily estaba parada junto al fregadero en su bata de baño, visiblemente afectada. «Tengo que irme ahora». «Tengo una pregunta más», dije con firmeza. «¿Cómo se llama el chico con el que Luna está saliendo?» «Ion, por favor». Ella suplicó, pero ya era demasiado tarde. La segunda taza voló por el aire y se estrelló contra la pared de azulejos detrás del fregadero. Ella se encogió y trató de hablar, pero aparentemente le quitaron el aliento y no pudo hablar. Y hablé por mí mismo. «Calvin. Calvin Bastick. Volveré esta tarde. Por favor, ten todas tus pertenencias retiradas para entonces. Mi madre cuidará a las niñas hasta que podamos hacer otros arreglos. Si hay algo que no puedas meter en tu coche, te lo llevaré. Solo avísale a mi madre dónde estarás. No me contactes». Permaneció en su lugar mientras me fui sin decir otra palabra. Sintiéndome perdido, no sabía a dónde ir a continuación. Como amigo, decidí pasar por la oficina de Billy y ponerlo al tanto de la situación. Estaba claro que Luna y Calvin se conocieron en el trabajo y formaron una amistad. Ken debía ser alguien que Calvin conocía y que necesitaba una cita. Tal vez era una explicación demasiado simple, pero era lo mejor que se me ocurría. Desafortunadamente, Billy no estaba allí. Estaba fuera en un lugar de trabajo, colocando estacas o algo similar. En su lugar, marqué su número de teléfono celular. «Billy, lamento molestarte, pero tengo algunas noticias terribles», comencé. «¿Alguien resultó herido?», preguntó, preocupado. «Aún no, pero alguien lo estará», respondí gravemente. «¿De qué estás hablando?», demandó. «Emily y Luna han estado viendo a algunos chicos en todas esas noches que dicen estar asistiendo a reuniones y fiestas de Tupperware. Nos han estado mintiendo». «¿Estás seguro?». Billy sonaba escéptico. «Sé que suena loco, pero simplemente pregunta a Luna sobre un chico llamado Calvin Bastick. Trabaja en Gilbert con ella. Creo que también presentó a Emily a alguien allí», expliqué. «Oh. ¿Estás absolutamente seguro?». Billy maldijo. «Sí, lo estoy», confirmé. «Maldición, Ion. Conozco a Calvin Bastick. Nos graduamos juntos». «Y Ken Sanders, el tipo alto y delgado», agregó. «Apuesto a que Emily advertirá a Luna tan pronto como sea posible». Emily intentó mentirme al respecto esta mañana antes de que la hiciera confesar.
Estoy seguro de que obtendrás las mismas excusas de Luna. Billy colgó, y me dirigí a Recursos Humanos para solicitar una breve licencia. No estaba de humor para trabajar en este momento. En solo 10 minutos, logré transferir mi trabajo a otro dibujante. En ese momento, sonó el teléfono de Emily, y el nombre de Luna apareció en la identificación de llamadas. Emily, ¿qué diablos está pasando? Él está en camino a... Oh, alguien le dijo algo. Luna entró en pánico. Apenas podía contenerme para no responder. Emily, ¿estás ahí? Este no es el momento de jugar juegos, exigió Luna. Hola, Luna, soy John. Tuve que tomar prestado el teléfono de Emily esta mañana porque el mío estaba muerto, interrumpí. ¿Qué está pasando, Luna? ¿Qué le dijeron a Billy? Presioné. Me sentía un poco rencoroso y enojado. Lo siento, John. Pensé que estaba llamando a Emily. Intentaré comunicarme con ella en casa, hablé de nuevo. No creo que debas molestarla en este momento. Está ocupada empacando sus cosas. No tiene tiempo para charlas. ¿Qué quieres decir, empacando sus cosas? ¿Se muda? Luna preguntó, confundida. Sí, se va a mudar de nuevo con sus padres por un tiempo, confirmé. Mientras Luna vacilaba al otro lado de la línea, no pude evitar sonreír. Solo podía imaginar los pensamientos que pasaban por su mente. En lugar de preocuparte por Emily, podría ser más importante que le adviertas a Calvin que Billy está en camino. Podría usar una ventaja, sugerí. Oh Dios, no. Esto no puede estar sucediendo. No, no. Luna exclamó antes de colgarme abruptamente. No podía creer su nerviosismo. Afortunadamente, solo teníamos una tarjeta de crédito, así que cancelarla fue fácil. También teníamos una tarjeta de débito de cajero automático, pero cambiar el PIN solo me llevó 5 minutos. No estaba seguro de qué hacer con la cuenta corriente, así que decidí dejarla por el momento. Necesitaba usarla para pagar facturas y servicios públicos, así que esperaba que Emily no se llevara cheques. De repente, sonó mi teléfono, y era Billy. Sacó a Calvin Bastick del edificio de Hilbert por el cuello y lo golpeó en el estacionamiento. Calvin estaba en la cárcel y quería que informara a su hermano en Lancaster para que pagara la fianza por él. Llamé a su hermano, y al darme cuenta de que no podía hacer nada para ayudar a la situación de Billy, fui a almorzar en Taco Bell. Más tarde, pasé por la casa de mis padres para contarles los eventos. Mi madre amablemente se ofreció a cuidar a mis hijas por un tiempo, quedándose en mi casa durante la semana mientras las gemelas se quedaban con ellos los fines de semana. Después, fui a ver a Ken Sanders. Los colegas del departamento de dibujo en Hilbert compartieron detalles con entusiasmo sobre la visita de Billy esa mañana, ya que tenían una vista clara del estacionamiento donde todo tuvo lugar. Antes de que Calvin pudiera llegar a su BMW, Billy lo interceptó y lo arrojó al suelo. Los guardias de seguridad intentaron apartar a Billy, pero sus esfuerzos fueron en vano. Finalmente, se llamó a la policía, y Billy fue detenido, mientras que Calvin tuvo que ser llevado en una ambulancia. Mientras me mostraban el espacio de trabajo ahora vacío de Ken Sanders, quedó claro que él había renunciado abruptamente ese día. El escritorio de Luna también estaba desocupado, aunque parecía que ella había estado allí momentos antes. Con la dirección de la casa de Ken en mano, me dirigí al estacionamiento. La casa era una modesta propiedad de estilo rancho sin garaje. Estacionado en el camino de entrada había un Lexus blanco, con el maletero y las puertas traseras entreabiertas. Al acercarme a la puerta principal, apareció Ken Sanders, luchando por cargar un montón de ropa. Al verme, soltó todo y se retiró rápidamente hacia adentro. No pude evitar reír cuando vi a este cobarde corriendo vergonzosamente. A diferencia de Billy,
yo lucía completamente amigable y no agresivo. La casa parecía estar completamente amueblada, indicando que probablemente era una propiedad de alquiler. Por eso no necesitaba un camión para su vergonzosa escapada, aunque en 10 minutos probablemente habría terminado lo que sea que estuviera haciendo y se habría ido. Aunque había esperado hablar con Ken, no iba a perseguirlo para hacerlo. En cambio, decidí husmear alrededor de la habitación en busca de algo destacado. Mi curiosidad fue recompensada cuando encontré algunas cosas intrigantes. Entre ellas estaba el teléfono celular de Ken, que recogí de inmediato. El teléfono de Ken estaba en un escritorio en la sala de estar, junto con una carpeta que contenía su pasaporte y otros documentos personales. También había una elegante computadora portátil en la mesa del comedor. Incapaz de encontrar algo más interesante, recogí todas las cosas que me resultaron interesantes y me dirigí hacia la salida. Y aunque en ese momento odiaba a Ken con todo mi corazón, no rompí ni dañé su auto, aunque hubiera valido la pena hacerlo. Aunque era consciente de que llevar objetos de la casa era potencialmente ilegal, el hecho de que la puerta estuviera entreabierta sugería que cualquiera podría haberlos tomado. Pero no pude evitar hacer una pequeña broma. Aún así, desinflé el aire de una rueda de su auto. Esto lo obligaría a descargar el maletero para acceder al repuesto, y no pude evitar imaginarlo mirando ansiosamente a su alrededor en busca de alguna señal mía. Aunque sabía que mis acciones eran un poco inmaduras, estaba seguro de que Ken había recibido mi mensaje alto y claro. Podré lidiar con este tipo en cualquier momento, y que no se relaje y tenga miedo de encontrarme. Decidí visitar a Billy en la cárcel, pero al llegar, me di cuenta de que su hermano ya estaba allí ocupándose de asuntos legales. En lugar de interrumpir, simplemente saludé y sonreí a Billy, confiado en que él tenía todo bajo control. Al regresar a casa, descubrí que mi madre ya había llegado y había comenzado a preparar la cena. Después de una breve conversación, me retiré al despacho con las cosas que había recogido de la casa de Ken. Desafortunadamente, no pude revisar el contenido, ya que Beth y Britt llegaron a casa desde la escuela. Sabía que era mejor ser honesto con ellas. Expliqué la situación antes de que tuvieran la oportunidad de preguntar. Padre, ¿por qué está Nana aquí y dónde está mamá? Bethany me ganó de mano, su curiosidad agudizada. Bueno, tu madre y yo hemos decidido tomarnos un pequeño descanso el uno del otro, expliqué, provocando que Brittany se pusiera a sonreír mientras Beth rodaba los ojos. Gano. Jaja, gano. Te lo dije, se jactó Britt mientras su hermana fruncía el ceño en respuesta. Quería descubrir qué era tan increíble. Le pedí a Brittany que explicara por qué se comportan así. Beth y yo hicimos una apuesta. Yo había acusado a mi madre de ser infiel, a pesar de su insistencia en que nunca sucedería. Resulta que yo tenía razón, dijo, y tuve que responder. Pero nunca insinué que tu madre estaba siendo infiel, papá. No somos ingenuas, así que por favor, no nos menosprecies tratándonos como niños. Estamos al tanto de lo que está pasando. Simplemente no quería reconocerlo. Brittany tiene razón. Desafortunadamente, papá, nuestra mamá te engañará. Pero, ¿cómo lo supiste? La pregunta se quedó congelada en mi rostro. Eres un poco lento para darte cuenta, papá, y tal vez demasiado confiado. Brittany puso su brazo alrededor de mi hombro, lo cual se sintió extraño. Era extraño ver a una niña de 12 años tratando de reconfortar a su padre. Cuando mamá y Luna planeaban ir de compras a King of Prussia, Britt y yo queríamos ir con ellas. Sin embargo, mamá insistió en que era un día de compras para adultos y prometió compensárnoslo más tarde. El siguiente lunes, algunos niños en la escuela afirmaron haberla visto con un hombre en Nobles Grove. Inicialmente descartamos sus afirmaciones como mentiras, pero una de las chicas nos mostró una foto en su teléfono celular. Parecía ser una prueba irrefutable. Al principio,
intenté justificar a mi mamá y pensé que debía haber alguna explicación para todo esto. Pero Brit estaba convencida de que definitivamente estaba engañando. ¿Por qué no nos informaron?, pregunté, pero ambas solo encogieron los hombros. Después de un par de semanas, los padres de Tracy Mercer vieron a Luna, mamá y 2 hombres en TGI Fraidas en Allentown. Compartieron la noticia con Tracy cuando llegaron a casa, dijo mi hija. Me quedé allí incrédulo. Afortunadamente, Nana nos llamó a cenar y evitamos discutir el tema durante la comida. Me excusé antes de que llegara el postre. Afortunadamente, las gemelas decidieron no mencionar el asunto durante el resto de la noche, lo cual fue un alivio. Mientras comenzaba a revisar la computadora portátil de Ken, su teléfono comenzó a sonar. Recibí un mensaje de texto que decía: «Querido Ken, lamento los problemas. Con amor, Emily». A pesar de mi falta de destreza en los mensajes de texto, no tuve problemas para descifrarlo. El mensaje fue enviado desde el teléfono de Luna, lo que significaba que ella y Emily estaban juntas. No pude resistir la tentación de responder. Le envié un mensaje de texto: Tom J. Ahora ella entenderá definitivamente que tengo el teléfono de Ken. Pasé las siguientes horas revisando archivos y carpetas en la computadora de Ken. No hubo muchos correos electrónicos intercambiados entre Emily y Ken. Un poco más tarde, me encontré con varios mensajes entre Ken y sus viejos amigos en Lancaster que llamaron mi atención. Lo que leí me dejó asombrado y disgustado. Emily y yo habíamos estado juntos casi toda nuestra vida, y sin embargo, me di cuenta de que nunca la conocí verdaderamente. En menos de un año, parecía haber formado un vínculo más fuerte con Ken de lo que lo hizo conmigo en casi 20 años. Mientras reemplazaba el cartucho de la impresora, noté que las lágrimas caían por mi rostro. Llorar no es algo que haga típicamente, pero el dolor de la infidelidad de Emily se sentía como sal en mis heridas. Tal vez por eso mis lágrimas parecían fluir interminablemente. Imprimí varios correos electrónicos y una docena de fotos como evidencia. Habría impreso más fotos, pero me quedé sin papel. Sorprendentemente, ninguna de las fotos era vulgar o íntima, ni siquiera una insinuación. Todas estas fotos parecían amistosas. Mientras trabajaba, Beth asomó la cabeza y preguntó si podía llamar a su madre. No me atreví a negarle esta solicitud a mi hija. Mi madre estaba con las gemelas, y estaban hablando con Emily. Ella no quería escuchar su conversación a propósito, pero se convirtió en testigo involuntario de esta conversación. Parecía que las chicas no estaban tratando de ocultar nada durante su conversación con Emily. Más tarde, mamá me informó que no le dieron margen a Emily y la responsabilizaron por completo del problema. La discusión fue breve, durando menos de 5 minutos. Los correos electrónicos que encontré eran increíblemente intrigantes. Al parecer, Ken había solicitado un puesto como ingeniero en un proyecto de energía alternativa en España y le habían ofrecido el trabajo. Estaba programado para comenzar en 6 semanas, pero no había dado aviso a su empleador actual, Gilbert. Estoy seguro de que Luna lo sabía, pero nadie más en Gilbert lo mencionó. Ken tenía todos los documentos necesarios para el viaje, excepto su pasaporte, que estaba en mi posesión. Aunque podría obtener un reemplazo, el tiempo era esencial si quería comenzar en la fecha prevista. Si elegía hacerlo, podría denunciar a la policía que yo lo había tomado, pero tendría que darse prisa. Sin embargo, no creía que Ken siguiera ese camino. Después de todo, todavía no había hecho ninguna reserva de vuelo. Uno de los correos electrónicos que envió a un amigo cercano arrojó luz sobre muchas cosas. Descubrí que Emily planeaba presentar la solicitud de divorcio tan pronto como se uniera a Ken en España. Al darse cuenta de que nunca le permitiría llevarse a nuestras hijas al extranjero, contempló que me declararan un padre no apto. La carta carecía de detalles sobre cómo planeaba ejecutar este plan,
pero insinuaba medidas lo suficientemente duras como para privarme de los derechos de visita y la custodia de nuestras gemelas. Su plan era astuto e insidioso, pero ¿qué más se podía esperar de estos bribones? Desafortunadamente, la carta fue escrita por Ken y no por Emily misma, así que no tuve más remedio que depender de información de segunda mano. Preferiría escucharlo directamente de Emily. Después de imprimir algunas copias de la carta, noté que mamá se había quedado dormida mientras cuidaba a mis hijas. Le sugerí que subiera a nuestro dormitorio a descansar. Las chicas dormían profundamente en sus camas. Yo, por otro lado, me había tomado 4 botellas de cerveza y me quedé dormido en el sofá. El aroma del café recién hecho y el bacon chisporroteante me despertaron de golpe. Mamá había preparado un delicioso desayuno, como siempre. Para cuando llegué a la mesa, las chicas ya habían terminado su cereal. Antes de que pudiera disfrutar de mis huevos revueltos recién cocidos, tuve que escuchar algunos chistes inofensivos sobre mí. El ambiente era alegre hasta que llegó la hora del autobús. Me preocupa que su madre intente separarnos, chicas. Ella planea etiquetarme como un padre inadecuado para que pueda quedarse con ustedes. Estoy bien con la custodia compartida si eso significa que ustedes dos estarán contentas, pero no renunciaré a mi derecho de estar con ustedes y visitarlas. No quiero que mis adoradas hijas sientan que necesitan elegir entre padre y madre. Pero quiero que entiendan completamente la situación. Les mentirán sobre mí, pero no escuchen esas mentiras, les dije a mis hijas. Papá, somos más inteligentes de lo que nos das crédito. No te preocupes por nada. Adoramos a mamá, pero no permitiremos que te haga daño a ti o a nosotras. Britney me sonrió, y Beth me dio un pulgar hacia arriba mientras salían. Mamá volvió a llenar mi taza y se sentó a mi lado con la suya. Ion, tómatelo con calma. Todos te están apoyando. Después de ducharme y afeitarme, me vestí con ropa que no suelo usar. Este estilo, pero esta vez, quería estar más guapo de lo normal. Al salir de casa, me sentí un poco incómodo. Tenía 3 teléfonos celulares en los bolsillos al mismo tiempo. Bastante extraño, ¿verdad? Me recordé a mí mismo comprar un cargador para el teléfono celular que le robé a Kent, aunque tal vez no lo necesite. Prefería estar preparado. Inicié sesión en la oficina de servicios familiares y esperé a que un trabajador social me llamara. Me sentí avergonzado cuando finalmente llegó mi turno porque reconocí a la mujer que vino a ayudarme. Ion Terrell, no te veo desde hace más de una década. ¿Qué has estado haciendo?, preguntó. Jody Mitchell era una persona memorable en la escuela secundaria. Era una de las chicas góticas que tenían su propio grupo y siempre permanecían juntas. La mayoría de los otros estudiantes, especialmente los deportistas como yo, las marginaban. Aunque ahora parecía común, siempre la asociaré con la mecha rosa en su cabello, el lápiz labial negro y el maquillaje oscuro. Lo más sorprendente de este grupo gótico era que era imposible determinar en qué estaban interesados exactamente, ya sea brujería, sustancias prohibidas o si eran miembros de alguna secta satánica. En cuanto a Jody, probablemente no fuera nada de eso, pero las personas a menudo asumían lo más extremo. El letrero en su escritorio mostraba J. Mitchell, indicando que no se había casado en los últimos 12 años. Puedo comprenderlo, Ion. ¿Cómo puedo ayudarte? Su pregunta interrumpió mis pensamientos. Me encontré tartamudeando ligeramente. Te ves fantástica, Jody. Ella se rió de mi incomodidad. ¿Te refieres a comparación de cómo solía verme? Me sentí fuera de lugar porque no iba a insinuar nada, especialmente sobre su pasado. Relájate, Ion. Casi había terminado la universidad cuando me di cuenta de que tenía suficiente inteligencia para percibir este mundo tal como es, y no necesito máscaras para eso. He sido lo que podrías considerar normal durante casi una década.
Me siento mucho más cómoda con la normalidad que antes. Hizo una pausa, frustrada. Pero eso suena condescendiente. Lucho por no meter la pata. Por favor, perdóname. Ahora, ¿por qué estás aquí? Comencé con una pregunta. Antes de comenzar, debo preguntar, ¿tienen algún registro o informe sobre mí, algo en absoluto? Ella tocaba las teclas con la gracia de una pianista. Nada aquí, Tion. Te casaste con Emily Wilcox, ¿verdad? Sí, tampoco hay nada bajo su nombre. Parece que ustedes dos están cuidando de sus hijos y no les están haciendo daño. ¿Tienen hijos, verdad? Sí, tenemos gemelas, Bethany y Brittany, de 12 años. De acuerdo, ahora abordemos el problema que te trajo aquí, Ion. Desafortunadamente, no es raro que escuchemos sobre situaciones como esta. ¿Tu esposa tiene una razón válida para querer llevarse a las niñas consigo? Por lo general, cuando una madre se acerca a nosotros, tiene alguna forma de documentación o evidencia para respaldar sus afirmaciones. Has confirmado que no hay nada archivado en este momento, ¿verdad? Así es, Ion. Sin embargo, entiendo tu preocupación por posibles acusaciones en tu contra. Es posible que tu esposa esté reuniendo informes médicos o policiales antes de acercarse a nosotros. Solo porque no veamos nada en nuestro sistema no significa necesariamente que no haya habido incidentes. Entonces, si entiendo correctamente, ¿piensas que no tendré éxito? Le respondí. No, eso no es lo que estoy diciendo, me interrumpió de inmediato. ¿Por qué crees que actuará de esta manera? No quería mostrarle a nadie la carta que encontré en el maldito portátil de Ken, pero la situación estaba cambiando rápido. Me preguntaba por qué hacía copias si no las iba a compartir. Le entregué una a Jody. ¿Cómo conseguiste esto?, preguntó ella. Lo saqué del ordenador ilegalmente. Sé que esto no se puede usar como evidencia en un tribunal, pero sirve como prueba de lo que está sucediendo. No estoy familiarizado con la terminología legal. Vine aquí para buscar consejo tuyo o de cualquier persona en esta oficina porque no sé cómo manejar esto. No sé cómo proteger a mis hijas y a mí mismo de esta situación, y contratar a un abogado está más allá de mis posibilidades financieras. Terminé mi discurso. Jody Michey se acomodó en su silla mientras la observaba sin parpadear. Se balanceó un par de veces antes de inclinarse en mi dirección. ¿Sería posible que vuelvas mañana por la mañana? Claro, eso me funciona. Te veré mañana. Antes de salir de la habitación, preguntó si podía quedarse con una copia del correo electrónico. Asentí con la cabeza y me dirigí hacia la puerta. Fue agradable verte, Ion, dijo Jody, y le devolví el sentimiento con una sonrisa. En ese momento, ya no vi a la chica gótica. En cambio, vi un lado diferente de Jody. Como no conocía a ningún abogado ni a nadie que conociera a un abogado, tuve que elegir uno del directorio telefónico. Aunque sabía que mi esposa tenía planes de divorciarse de mí, no podía arriesgarme dadas las circunstancias actuales. Con la situación financiera siendo incierta en las próximas semanas, quería estar preparado. Por lo tanto, pagué por adelantado a un abogado para que se encargara de todo lo más rápido y eficientemente posible. Informé al abogado que si mi esposa quería la casa, podía quedarse con ella, ya que su valor había depreciado por debajo de la hipoteca. Sin embargo, insistí en la custodia compartida de nuestras gemelas como mínimo, y idealmente, custodia completa si fuera posible. Acepté pagar la pensión alimenticia. Mientras iba a almorzar, recibí una llamada de Billy, quien necesitaba un lugar donde quedarse. Por supuesto, le ofrecí que se quedara conmigo. Decidimos encontrarnos en Taco Bell para su combo de almuerzo gourmet. Mientras me acercaba a él, noté una sonrisa tonta en su rostro.
No puedes estar tan feliz. ¿Qué está pasando?, pregunté. Él explicó que un amigo en común que trabaja en el Hospital General Comunitario le había dado una actualización sobre Calvin. Aparentemente, Luna había ido a visitarlo allí. Durante la visita de Luna con Calvin en el hospital, su esposa llegó inesperadamente con sus 2 hijos, dejando a Luna sintiéndose engañada y confundida. La situación se intensificó hasta el punto en que la seguridad del hospital tuvo que escoltar a Luna afuera. Pasé por Gilbert para hablar con ella, pero ya había renunciado a su trabajo y ya no estaba allí. Supongo que ahora está en casa, pero no estoy seguro. En cuanto a por qué la esposa de Calvin no vivía con él o por qué él no iba a casa con su familia los fines de semana, no tengo idea. Francamente, no me importan esos detalles. Billy decidió tomar una semana libre para ordenar sus asuntos. Dado que mi madre se quedaba en mi casa, tuvimos que idear dónde dormiría Billy. Creamos un plan, pero necesitaba pasar por su casa para recoger su ropa y pertenencias personales. En caso de que Luna no estuviera allí, al final decidió no hablar con ella. Mientras tanto, iba camino a reunirme con mi agente de seguros, pero fui interrumpido por otra llamada en mi teléfono celular. Ion, soy Cameron Wilcox. ¿Puedes venir a la casa por un rato para ayudar a resolver las cosas? Emily está destrozada, y su madre no está facilitando las cosas, dijo por teléfono. ¿Quiénes estarán allí?, pregunté. Los 3 y la hermana de Emily, Carla, respondió Cameron. Sin saber qué podría lograr, acepté estar allí en 20 minutos. Cuando llegué, llevé mi carpeta con todas las pruebas y rechacé la oferta de café. ¿Quién quiere empezar?, pregunté. Emily parece pensar que estás exagerando, dijo Carla. Según ella, estabas extremadamente enojado y la obligaste a confesar falsedades solo para complacerte. Insiste en que no ha hecho nada malo y que no tienes motivos para acusarla y expulsarla de la casa. De todas las palabras que se dijeron, llegué a la conclusión de que no presentó a sus padres en absoluto lo que realmente sucedió. Entonces, ella contó su versión de su verdad. Me doy cuenta de que puede que no quiera revelarle su infidelidad, pero me irritó que ella pusiera toda la culpa en mí. Cameron, ¿qué quieres que haga? ¿Debo demostrar que está mintiendo o admitir que la instigué? Al instar, pregunté, apreciaría que nos proporcionaras algunos detalles para entender mejor la situación. ¿Qué reveló sobre su supuesto novio?, pregunté. Ella sostiene que no tenía ninguno y que malinterpretaste la situación, en la que simplemente había tomado algunas copas con algunos conocidos del trabajo de Luna. No podía soportar más esta tontería. Cameron, en el último mes, tuvo más de 80 conversaciones telefónicas con este supuesto amigo casual. ¿Con qué frecuencia te llamaba a ti y a su madre en el mismo periodo? Su madre y él miraron a Emily, quien bajó la mirada al suelo. ¿Parece alguien con quien se encuentra casualmente para tomar algo de vez en cuando? La habitación quedó en silencio mientras yo sacaba el teléfono móvil de Ken. Carla, ¿puedes leer mensajes de texto? Aquí tienes uno que le envió a su supuesto amigo casual poco después de que la echara. ¿Por qué no lo lees en voz alta para que todos lo escuchen? Le entregué el teléfono a Carla, y ella leyó, querido Ken, perdón por los problemas. Con amor, Emily. Carla me devolvió el teléfono. ¿Creen que esa persona era solo un amigo casual?, pregunté a todos los presentes. Emily cubrió su rostro con las manos, Cameron negó lentamente con la cabeza, y yo seguí hablando. Hace unas semanas, Emily y su amiga Luna afirmaron que iban al centro comercial King of Prussia a comprar. Las gemelas suplicaron unirse, pero su madre denegó la solicitud. Aquí hay algunas fotografías que fueron tomadas durante esa excursión. Le entregué a Cameron un conjunto de 6 fotos, que hojeó antes de pasarlas a Marta y Carla.
Esto no parece King of Prussia, comentó. Parece Nobles Grove. ¿Qué diablos está pasando, Emily? Marta había estado en silencio hasta entonces. En cada foto, te aferras al brazo de este hombre como si tu vida dependiera de ello, declaró. Así no se comportan los amigos. Parece evidente que el tipo en estas fotos es más que un amigo. ¿Qué intentabas hacer aquí? Lágrimas le corrían por la cara silenciosa y constantemente. Este no era el resultado que había anticipado, ni estaba preparada para ello. Aquí tienes algunas fotos más que son similares, dije, mostrándolas. Creo que 2 de ellas son del Olive Garden, y una parece ser de Red Lobster. Tengo varias más. Afortunadamente, mi querida esposa está completamente vestida en todas ellas. Creo que hemos visto lo suficiente, Ion. Lamento haberte llamado aquí para esto, añadió. Cameron parecía angustiado por cómo lo habían engañado. Mientras me levantaba de mi asiento, Emily salió de la habitación llorando incontrolablemente como una niña. Nunca tuvimos la oportunidad de discutir las manchas en su ropa interior, pero parecía irrelevante en ese momento. Cameron me acompañó hasta la puerta principal. Ion, lamento que no podamos deshacer lo que ha ocurrido, pero te aseguro que no será pasado por alto, dijo, estrechándome la mano al partir. Al llegar a casa, mi madre y Billy habían preparado una cama plegable en la sala de computadoras, que también hacía las veces de una pequeña habitación de invitados. Billy tenía un montón de ropa adicional de su casa amontonada en la esquina. Tuvo suerte, y cuando llegó a casa, Luna no estaba allí. Cuando llegué a casa, lo más intrigante que me esperaba era el correo, o más bien, estaba dirigido a Emily. Era un precioso sobreoficial de la oficina de pasaportes. Sabía que no debía abrirlo, pero mi curiosidad pudo más que yo. Dentro encontré un pasaporte familiar con una foto de Emily y nuestras 2 hijas. Recordé cómo las chicas me dijeron que habían tomado alguna foto, pero ni siquiera podía pensar para qué propósitos la habían tomado. Naturalmente, no había un pasaporte para mí incluido en el sobre. Llamé de inmediato a Cameron y le instruí que informara a Emily que había llegado su pasaporte. Si quería recoger su pasaporte, todo lo que tenía que hacer era enviar a Ken a recogerlo a mi casa. Dejé claro que solo entregaría el pasaporte a Ken. Normalmente, estaría en el trabajo cuando llegara el correo y no me habría dado cuenta de que lo había recibido. Cameron me informó que le habían pedido a Emily que buscara un alojamiento alternativo, pero no estaban seguros de a dónde iría. Parecía que estaban algo irritados con su hija. Me aseguró que le informaría sobre el pasaporte más tarde. Durante la cena, todas nuestras conversaciones fueron solo sobre nuestras hijas, y esto me intrigó mucho. Bethany sonrió al contar, hoy tuvimos una visita de una representante de Family Services. Se llama Jody. La curiosidad aumentó, pregunté, ¿les habló a ambos al mismo tiempo o por separado? Bethany respondió, juntas. Dijo que fuiste al mismo instituto con ella, pero no estaban juntos. Britt me lanzó una mirada desaprobadora por el comentario atrevido de Bethany antes de que me volviera a centrar y preguntara, ¿de qué quería hablar Jody con ustedes? Bethany encogió los hombros. Solo habló de ti, y pensamos, no, estamos seguras de que definitivamente le gustas. ¿Cuánto tuvieron que hablar con ella para entender esto? Estaba ardiendo de curiosidad. Charlamos con ella durante más de 1 hora, lo que nos hizo perder la clase de gym y parte de geografía. Jody y Bethany hablaban simultáneamente, lo que me dificultaba seguir el hilo. Durante la cena, Carla llamó, interrumpiendo nuestra comida, y me pidió que me reuniera con ella para una conversación importante. La encontramos en McDonald's y nos sentamos en una mesa en un rincón, sorbiendo 2 cafés humeantes, y comenzó su conversación. Emily me pidió que aclare la situación porque ella no pudo hacerlo ella misma. Sé que puede sonar ridículo, dijo Emily. Nunca había experimentado nada emocionante o romántico,
solo había tenido una relación contigo, un esposo amoroso y confiable. Sin embargo, cuando Ken Sanders se unió a Gilbert, Luna persuadió a Emily para salir con ellos a tomar copas y comer. Durante sus salidas, Luna y Calvin se escapaban frecuentemente para momentos íntimos, dejando a Emily y Ken solos. A medida que pasaba el tiempo, Emily y Ken comenzaron a involucrarse en una relación física que rápidamente se convirtió en un asunto a gran escala. Una vez que comenzó, Emily descubrió que no estaba en su poder poner fin a esta relación equivocada. Ken cautivó a Emily con sus cuentos de aventuras pasadas y futuras, y ella anhelaba unirse a él y experimentarlo todo juntos. Cuando él propuso un viaje a España, ella lo aceptó con entusiasmo. Pero el obstáculo principal no era dejarte a ti, sino dejar a las niñas. Emily era consciente de que nunca le permitirías llevarlas al extranjero, así que contempló formas de retratarte como un padre no apto. Pero ahora, después de hablar con las niñas, comprende que están más cerca de ti que de ella. Ahora, después de pensarlo, decidió no seguir llevándose a las gemelas si estás de acuerdo con un divorcio sin complicaciones. Bueno, entonces eso está resuelto, respondí. Dile que continúe con la presentación de los documentos. No lo disputaré si todo es como dices. De repente, recordó algo. Oh, Ion, una cosa más. Emily quiere su pasaporte. ¿Lo tienes contigo? Después de lo que me contó, finalmente empecé a entender qué tramaban y qué querían hacer. Parece que mi pésima esposa, Emily, no ha renunciado por completo a la idea de llevarse a las niñas. Solo pensar en Emily llevándose a las niñas me estremeció. Ellas resistirían y lucharían en cada paso del camino a menos que tuviera algo entre manos. La mención del pasaporte familiar aceleró mi corazón. De acuerdo, Carla, mi café está frío. Me voy a casa a tomar una ducha caliente. Por favor, no me llames de nuevo, dije mientras me levantaba. Mientras me alejaba, ella llamó, ¿qué pasa? ¿Hice algo que te molestó? Furioso, le respondí, maldita sea, sabes muy bien lo que hiciste. ¿Tú y Emily realmente creen que soy tan ingenuo? Vuelve con tu alma gemela y dile que nunca tocará a mis hijas. Y ya que decidiste ayudar a tu hermana inútil en este miserable asunto, entonces te advierto que no te acerques a mis hijas. Cuando salí de McDonald's, Carla estaba hablando por teléfono con una expresión confundida. Solo puedo adivinar con quién estaba hablando, pero creo que estaba hablando con mi esposa. Llegué a la oficina de servicios familiares antes de que abriera, ansioso por hablar con Jody. Mientras esperaba, Jody entró con una amplia sonrisa en la cara, llevando una taza de Starbucks. Me invitó a sentarme y se disculpó por no tener café extra. Lo siento. Supongo que sabes que hablé con tus hijas ayer, dijo Jody, a lo que asentí y sonreí. Por alguna razón inexplicable, sentí que no podía expresar mis pensamientos correctamente y como si no estuviera a gusto. No era la primera vez, exactamente de la misma manera que me sentí la última vez que hablé con Judy. Después de pasar toda mi vida con Emily, nunca tuve la oportunidad de desarrollar habilidades sociales con otras mujeres. Desafortunadamente, parecía que ahora estaba pagando el precio por mi falta de experiencia. ¿Todo está bien, Ion? Preguntó Jody. Aparte de todo, no estaba tratando de ser ingenioso. Es solo que parece que no puedo expresar mis pensamientos con palabras, expliqué apologéticamente. Lo siento, Jody. Creo que es mejor que me vaya. Mi cabeza no está en el lugar correcto para esto hoy. Creo que sería mejor si te llamo un poco más tarde. De acuerdo, pero antes de que te vayas, debo informarte que estoy en proceso de obtener una orden de restricción contra tu cónyuge. Aunque no puedo evitar que pase tiempo con tus hijas, puedo prohibirle llevarlas fuera del estado o restringir tu acceso a ellas. La orden se le entregará antes del mediodía de hoy. Sonreí ampliamente, esta noticia era realmente muy buena.
Dejaré la oficina e iré al Starbucks más cercano. El aroma del café es reconfortante, pero mis emociones están revueltas después de los acontecimientos de hoy. Conduzco sin rumbo antes de dirigirme finalmente a casa. Según Billy, Luna había regresado a la casa de sus padres cerca de Efrate, y ahora él podía regresar temporalmente a su propia casa hasta que pudiera venderla o alquilarla. En su malabarismo matutino con citas en el banco, la compañía de seguros y la oficina del abogado en un intento de recibir compensación de Gilbert, descubrió que no había políticas de la empresa contra el fraternizar. Su abogado le advirtió que sería una batalla legal desafiante. Más tarde, en el hospital, se enteró de que Calvin iba a ser dado de alta y su esposa estaba ocupándose de la documentación necesaria. Cuando ella vio a Billy antes de que pudiera escapar, lo interceptó y le explicó delicadamente sus esfuerzos por persuadir a Calvin de retirar los cargos en su contra. Para sorpresa de Billy, ella expresó gratitud por su ayuda. Parecía que había estado intentando reformar a Calvin durante años, pero sin éxito. Cuando Billy se fue, me quedé sentado en el porche delantero, sorbiendo una cerveza. Mamá me trajo un emparedado de pastel de carne y se sentó conmigo por un rato sin decir una palabra, pero con una cerveza en la mano. Mencionó que papá vendría a cenar y pasaría la noche, justo cuando Jody Mitchell llegó. Mientras mamá desaparecía en la casa, Jody se sentó a mi lado pero rechazó la cerveza fría que le ofrecí. Permanecimos en silencio por un momento antes de romper el silencio. Entregué los documentos a Emily hace una hora, dijo. Estaba furiosa y actualmente se está quedando con su hermana. Al terminar de hablar, le di un trago a la botella alargada en mi mano. Supongo que eso fue algo positivo que salió de la situación. ¿Por qué me siento tan terrible?, pregunté. En situaciones como esta, no hay malo o bueno, solo hay menos malo o más malo, respondió. Alcancé otra cerveza, dudé y luego la devolví al enfriador. ¿Te importaría pasar para explicarles todo a las chicas?, le pregunté. Me llevo bastante bien con ellas, pero no importa cuánto cuide mis palabras, sonará como si estuviera criticando a su madre. Me preocupa alejarlas de alguna manera. No quiero que eso suceda. ¿Qué te parece a las 7 esta noche? Asintió en acuerdo, se levantó de su asiento y se dirigió a su coche. Se detuvo a medio camino y me miró, lo que me dio alguna esperanza. Sonreí, y ella devolvió la sonrisa. Esa noche, Jody hizo una visita y pasó un tiempo considerable con Beth y Britt. Mientras tanto, Billy y yo estábamos ocupados revisando sus pertenencias y deshaciéndonos de todo lo que pertenecía a Luna o le recordaba a ella. Con el tiempo, Jody comenzó a visitar la casa en varias ocasiones cada semana. Pronto, pasaba tanto tiempo con mi mamá como con las chicas. No pude dejar de notar que parecía estar ignorándome. Aunque estaba contento con eso, también estaba intrigado. Una noche, después de que las chicas se fueron a la cama, se sentó a mi lado. Sentí la necesidad de hablar con ella, pero antes de que pudiera iniciar una conversación, ella habló. «Danny, ¿tienes algún vino?». Me tropecé con mi respuesta. Bueno, más o menos. Mis habilidades de conversación aún podrían mejorar. ¿A qué te refieres? Temo no tener nada con corcho, admití. Todo mi vino tiene tapones de rosca. Sorprendentemente, ella encontró esto gracioso. ¿Podrías servirme una copa de tinto y traer toda la botella?, pidió. Accedí, aunque la botella era más de Chuck que de una cosecha de alta gama. Tomamos sorbos de nuestro vino, y finalmente reuní el valor para hablar. He notado que las chicas se benefician mucho de tus visitas, comenté. ¿Cuánto tiempo necesitarás seguir viéndolas? Oh, las gemelas están muy bien, respondió. No necesitan mi presencia. Vengo aquí para verte a ti. Estoy confundido, admití. Apenas me hablas cuando estás aquí, así que asumí que eso es lo que preferías.
En realidad no, respondió, riendo suavemente. Solo me preocupaba que tuvieras una política en contra de fraternizar con los clientes, añadí. En respuesta, su risa me tranquilizó, y me sentí más relajado. Me sorprende que no hayas pedido ver mis tatuajes, comentó. ¿Qué tatuajes? Pregunté, dándome cuenta de que estaba tratando de entablar una conversación amena para ayudarme a relajarme. Era una buena idea, y aprecié su inteligencia. Hice 3 tatuajes en lugares prominentes, pero uno lo hice en un lugar oculto, dijo. ¿Me dirás dónde está, o tendré que buscarlo por mí mismo? Pregunté juguetonamente. Es mucho más agradable buscarlos, pero si decides hacerlo, necesitaré un poco más de vino, me apoyó con su respuesta. Ambos nos reímos mientras llenaba su copa hasta el borde. Este juego era más emocionante porque teníamos que ser silenciosos para no molestar a mis hijas. Finalmente, descubrí el 4.º tatuaje en un lugar apartado y pasé un tiempo considerable admirándolo. Justo cuando las gemelas estaban a punto de despertar, ella se fue, pero tuve la extraña sensación de que mis hijas sabían lo que había sucedido. Me puse en contacto con mi abogado y le pedí que finalizara los documentos de divorcio y organizara su entrega. Emily se vio obligada a aceptar mis condiciones o tomar medidas por su cuenta. Cuando se le entregaron los documentos, aún vivía con Carla, pero no hubo reacción de su parte, y ni siquiera recibí una llamada telefónica. Pasaron varias semanas y la condición de mi padre empeoró. Mi madre pasaba cada vez más tiempo cuidándolo en lugar de quedarse conmigo. Afortunadamente, el año escolar llegaba a su fin y las chicas se mudaron a la casa de mi madre para el verano. Al final de la temporada, mi padre fue trasladado a una residencia asistida. Billy y yo ayudamos a mi madre a preparar la casa familiar para la venta y ella regresó a vivir conmigo. Durante el verano, Jody había estado visitando a las chicas en la casa de mi madre y pasando 3 o 4 noches a la semana conmigo. Con frecuencia emprendían excursiones de compras y cenaban juntas, y yo estaba contento con la atención que Brittany y Bethany recibían. Al menos ya no me sentía incómodo. Estaba bastante seguro de que eran conscientes de la situación entre Jody y yo. Emily se comunicaba con las chicas aproximadamente una vez a la semana, pero sus conversaciones eran breves y, según mi madre, parecían tensas la mayor parte del tiempo. Mis hijas ni siquiera se molestaban en contarme sobre sus llamadas. El divorcio de Billy de Luna se había concluido oficialmente, pero desconocía el estado del mío. También había decidido establecer su propia empresa de topografía y me pidió que me uniera a él. Estaba un poco ajustado de dinero para contribuir, hasta que mi madre vino en mi ayuda. Si mis padres agotaban sus fondos, Medicare cubriría los gastos de mi padre. En lugar de verlo todo disiparse, creía que debería utilizarlo para el negocio. Creo que también lo consideraba una inversión en su futuro. 3 meses después de que Billy y yo estableciéramos nuestra pequeña empresa de topografía, afortunadamente, mi experiencia en dibujo técnico se transfirió a la elaboración de planos. Aproximadamente una semana después del inicio del nuevo semestre, las gemelas fueron visitadas por su madre, Emily. Ellas pensaban que iban a la oficina de orientación para encontrarse con Jody, y ambas se sorprendieron mucho al ver a Emily. Las gemelas hicieron un esfuerzo por ser corteses y deferentes con ella, pero aún así fue un encuentro incómodo. Dijo que las amaba mucho y que lamentaba que todo hubiera terminado así. Iba camino a España para visitar castillos medievales y les prometió enviarles postales. También juró comunicarse con ellas anualmente en sus cumpleaños y enviarles regalos de Navidad extraordinarios. Me dijeron que estaba llorando cuando se fue. Emily no se puso en contacto conmigo ni me informó de su partida, pero sus padres llegaron a la casa la semana siguiente. Una vez más, se disculparon por las acciones de Emily, pero no intentaron racionalizar ni defenderla. Brittany y Bethany eran sus únicas nietas, y deseaban pasar tiempo con ellas. No me opuse e incluso estuve de acuerdo con su solicitud.
Mencionaron que Carla estaba demasiado avergonzada para visitarme ya que estaba atrapada entre su hermana y sus padres. 2 meses después, mi divorcio fue concedido oficialmente. Jody y yo conmemoramos la ocasión cenando en Red Lobster, que fue una rara salida sin las niñas. A ellas no pareció importarles, de hecho, creo que estaban emocionadas de tener un tiempo para ellas solas. Nos quedamos en el cercano Holiday Inn esa noche. Cuando regresé a casa a las 10 de la mañana siguiente, mis gemelas estaban emocionadas, aunque no dijeron nada. Sonrieron ampliamente durante todo el día. Un año después, nuestro negocio estaba prosperando, pero mi padre había fallecido. Mi madre deseaba mudarse a Florida con su hermana, pero no quería abandonar a las chicas. Las gemelas creían que su abuela debía partir. Me dijeron que Jody podría sustituirla a pesar de no ser tan hábil en la cocina como mi mamá, y también afirmaron con confianza que ya eran lo suficientemente mayores como para tener sus propias habitaciones. Era una estrategia clara y efectiva. La madre de mis hijas les enviaba tarjetas de cumpleaños y postales con imágenes de antiguos castillos españoles, pero nunca las llamaba en Navidad. Envió 2 vestidos bordados exquisitos, pero aparentemente no sabía que los niños crecen rápido, especialmente en la adolescencia. Pero mis hijas no se molestaron en absoluto porque el vestido no les quedaba. Gilbert Engineering se convirtió en nuestro cliente más importante. A Billy le alegró descubrir que Calvin estaba enseñando electrónica en la escuela vocacional del condado de Lebanon a pesar de que era un paso significativo hacia abajo desde su trabajo anterior. Luna se había vuelto a casar y se había mudado a California, mientras que Ken Sanders no pudo conservar su nuevo empleo por más de 6 meses. Billy estaba intentando localizar a la asociación de exalumnos de su escuela secundaria para ver si podía averiguar dónde trabajaba Sanders ahora. Pensaba que ese bribón Ken se deshacía de los problemas con demasiada facilidad. Como era de esperar, mis hijas seguían recibiendo postales con imágenes de antiguos castillos españoles. Estas postales no contenían información específica. Cameron me contó que llamó y me dijo que ahora trabaja para una agencia de viajes, pero nunca mencionó a Ken ni dio detalles sobre su relación. Bueno, Judy y yo fuimos a Maryland donde tuvimos nuestra pequeña boda, y un año después, quedó embarazada. Mis hijas estaban contentas de ver a un nuevo miembro de la familia. En general, mi vida se volvió más feliz que nunca, y no pensaba en los fracasos del pasado. Lo único que me seguía sin aclarar era por qué enviaba postales con estos malditos antiguos castillos españoles.